Bien, veníamos hablando de la construcción del recuerdo y la prefabricación del olvido como parte de un entramado explicativo manipulado o no la realidad del conflicto y cómo esto incide. Hoy vamos a ver las repercusiones políticas de esta prefabricación del recuerdo y del olvido. Profe, ¿cuál es esa incidencia? ¿Por qué es tan importante hablar de estos temas a la hora de hablar de la política, de la toma de decisiones de una sociedad? Eh, Eso lo voy a poner en términos de lo concreto y de lo cotidiano. Es decir, ¿qué hace que mi tía y mi tío, las tías y los tíos de ustedes, ¿cierto?, se obstinen de tal manera con un proyecto político que muchas veces incluso los perjudica? Sí, una tía mía sufre porque le quitaron la famosa mesada 14 de su pensión. Y cuando yo le digo, tía, ¿usted sabe en qué gobierno eso sucedió? Se enoja. Ella lo sufre, pero se enoja. Entonces, lo que quiero decir, eso está en lo cotidiano y viene con el tema que fue lo que inspiró ya la macroinvestigación de donde salió esta pregunta específica, que es la de barreras psicosociales para la paz, en la cual llevamos trabajando ya 7 años, precisamente desde previo al tema del plebiscito. O sea, ¿qué lleva a que...? Y a mí me pasó muy fuerte porque yo en el año 2018 tuve que salir del país y a mí me preguntaba todo el mundo, oiga, pero no entendemos en su país por qué la gente votó en contra de un acuerdo de paz. O sea, malo o bueno era poner un límite y un fin a una confrontación armada. Y resulta pues que, o sea, aquí no tenemos que inventar nada. El mismo gerente de la campaña del no salió a decir al otro día a los medios de comunicación que movilizaron a los medios de comunicación y a las redes sociales para meter información falsa, a verdades a medias, o lo que hoy llaman fake news, ¿sí?, tratando de movilizar a la gente, manipular a la gente, no utilizó esa palabra, pero sí de movilizar a la gente para que saliera a votar en berracada. Entonces, hombre, si este tipo de regla, sí, mover emociones, porque eso ahorita lo decía, ahorita en el programa anterior lo decía, aquí hay una movilización también de lo emocional. Entonces, de una u otra cosa, al articularse este discurso, y este discurso se articula desde, bueno, hemos dicho, ciertas, no todas, pero sí ciertas élites económicas y políticas en el país que han estado en el poder por mucho tiempo y que no quieren, digámoslo así, cederlo o no quieren permitir que la democracia fluya, digámoslo así, en sus flujos y en sus péndulos, donde muchas veces está la derecha y muchas veces la izquierda. En Colombia nunca hemos tenido un gobierno de izquierda siquiera, ni siquiera sabemos qué es eso, porque nos venden humo y nos venden todo este tipo de miedos sin saber siquiera cómo ha sido. Es decir, nos ponen unos ejemplos que sí, puede que no, cuando tenemos otros ejemplos exitosos de gobiernos de izquierda. Y entonces nos quitan la posibilidad de tener un marco decisorio, un marco de elementos y referentes que permitan ver todo el espectro y toda la realidad para que esas decisiones se puedan tomar de una manera mucho más clara. Bien, profe, entonces estamos diciendo que esta construcción del recuerdo y los silencios, claro, favorecen a una élite política que tiene incidencias también en medios de comunicación porque tienen poder económico y tienen el poder político. ¿Cómo torcerle el cuello, por decirlo así, a este tipo de relatos? ¿Cuál sería la ruta? ¿Cómo ejercer ese contrapoder para poder generarle fisuras a esos relatos cerrados? Nosotros pensamos que las investigaciones que estamos haciendo precisamente contribuyen a eso, no en la medida en que eso se quede en lo académico, sino que lo podamos difundir. Pues una de las cosas que estamos sentados acá precisamente hablando de eso, para que haya una difusión a través de medios alternativos que permitan que estas otras historias y estas formas del relato puedan ser contadas. Entonces, eso es un elemento muy importante. Pensamos también que el sistema educativo, el problema es que el sistema educativo, cuando es manejado pues no es un problema que sea manejado por el Estado, sino que el Estado siga siendo manejado de forma muy conveniente para el privilegio de ciertos sectores. Pero el sistema educativo tendría que tener elementos de la memoria histórica que permitan mirar toda la complejidad del conflicto, mirar sus diversos actores y mirar las diversas responsabilidades que han existido, porque como decíamos ahorita, el único responsable de lo que ha pasado aquí no ha sido solamente la insurgencia, sino históricamente las élites en el poder tienen mucha responsabilidad y obviamente los grupos paramilitares que se desprendieron de allí.
Lo otro, o sea, es decir, cómo lograr que en esa formación, que a veces se da cuando en los colegios enseñan democracia, no sé qué enseñan, porque aquí en Colombia no hemos podido tener siquiera gobiernos auténticamente liberales, salvo el gobierno de Alfonso López Pumarejo en los años 30 y 40, y un poquitico el de Carlos Lleras Restrepo en los años 60, no ha habido un gobierno propiamente liberal progresista, o sea, liberal, o sea, estamos diciendo, aquí ni siquiera el Fernán González del CINEP tiene una tesis donde dice que Colombia no ha configurado un Estado-nación, ¿cierto? No, un Estado-nación liberal, un proyecto de Estado de derecho liberal todavía. Nosotros no hemos siquiera eso. La Constitución del 91 es un intento de tener eso, un Estado social de derecho, es decir, un Estado liberal progresista, socialdemócrata. No, eso no lo hemos tenido, no lo hemos logrado consolidar en el país. Y si no hemos siquiera, o sea, porque ya de entrada a la gente que está en esos puntos de vista, a López en el 36 lo acusaban de comunista, los conservadores, Laureano Gómez lo acusaba de comunista. Entonces, la gente no sabe eso. Como así a Santos lo acusaron de comunista castrochavista, de ser militante de las FARC. Es decir, eso es una locura. O sea, Santos, que es un hombre de la alta burguesía, de las élites del país, acusarlo de eso simplemente porque tenía una posición disidente solamente en el tema de paz, porque en lo político y en lo económico era muy similar. Entonces, cuando te cierran el pensamiento de tal manera y las posibilidades de elección de tal manera, pues obviamente lo democrático aquí es muy pobre. Y nos tendríamos que esforzar en mostrar ese espectro de lo político para que la gente, ya después de eso, mirando todas las posibilidades y las posiciones en el marco ideológico de cada uno de los partidos y de los puntos de vista, pueda elegir. Pero ni siquiera hemos tenido eso para que nosotros podamos hablar de democracia. Tendríamos que construir entonces esa democracia desde abajo, desde la ciudadanía, con una ciudadanía informada que por lo menos pueda elegir algo. Bien. Nos queda el reto de construir esas redes que permitan circular información y construir otro relato, un relato desde abajo, un relato emancipador, un relato liberador que permita, al menos, que hablemos seriamente de democracia. Bien, nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.